No todo lo que es oro brilla. Trump y Zelensky y Trump nos quieren dar a entender que el acuerdo al que han llegado sobre la extracción de recursos naturales, de esos materiales raros, de esas tierras raras, es un éxito para ambos, que es justo el acuerdo que los dos querían. Y yo la verdad es que no me lo creo. ¿Qué quieren que les diga? Desde mi punto de vista, es imposible que ambos nos vendan esto como una especie de victoria en medio de un conflicto que continúa, que es lo que quiere el régimen de Kiev, pero no tanto lo que desea la administración de Trump, aunque logre contentar a sus votantes y a otros millones de estadounidenses, por el tema del bolsillo, como siempre, porque la realidad es que de este contrato se sabe más bien poco o nada. No sé ustedes si han visto mucha información, porque hemos pasado de escuchar frases en estos días de que Zelensky debe pagar todo lo que debe a Estados Unidos, millones y millones, ¿no?, a pasar a un confesionario, como ya les dije yo aquí en programas anteriores, y parece que algo parecido sucedió en el encuentro del Vaticano entre ambos, Zelensky y Trump, en ese Vaticano, en el funeral del Papa Francisco, ¿no? Se ha pasado a decir que esto es un deal, ¿no?, un negocio que no vende Ucrania, sino todo lo contrario, que le permite ser un socio y no un vasallo de Estados Unidos, aunque eso está por ver, porque yo sigo sin creérmelo. ¿Cómo están? Bienvenidos al Zoom. Falta una semana por motivos evidentes y Washington y Kiev, pues ya lo ven, se apresuran a firmar un contrato que para mí es más una venta comercial de falsos triunfos por ambas partes que otra cosa, porque hay más preguntas que evidencias en un documento, o mejor dicho, en tres, de eso vamos a hablar, de los que poco o nada se sabe y de lo que poco se ha hecho público. Esa es la transparencia del régimen de un Zelensky que se quiere perpetuar en el poder vendiendo hasta la última pestaña de una Ucrania que ha dejado de existir como país soberano desde hace mucho tiempo y ya se ha confirmado. Empezamos. La colaboración económica fue su idea. Nos daría más influencia ante las autoridades rusas a la hora de tratar con ellos. Así que la idea era empezar con Ucrania, firmar un acuerdo que demuestre que no hay mucha distancia entre Estados Unidos y Ucrania. Sería un símbolo para el pueblo ucraniano de que Estados Unidos sigue presente. Bueno, y fueron felices y comieron perdices, parece ser, ¿no? Como se decía en los cuentos. Todo sonrisas, fotos por aquí, anuncios por allá, ¿verdad? Titulares. Hemos pasado de los insultos, de los desplantes, de los desencuentros, ¿se acuerdan de la Casa Blanca, no?, del intercambio de acusaciones, a una sesión, si me permite la expresión, de enjabonado, ¿verdad?, sin precedentes entre el binomio Zelensky y Trump. O más bien, creo que es un autoenjabonado, porque ambos líderes dicen que salen bien parados de este acuerdo, que, repito, yo no me lo creo así. Pero si Trump decía que Ucrania le debía pagar una deuda y Zelensky decía que no, ¿cómo es que Trump ahora vende todo esto como un éxito de su gestión para convencer a los estadounidenses que ya no van a tener, dice, que poner nada de sus bolsillos y que Estados Unidos va a sacar mucho más que lo que ha dado a Kiev? Y lo pregunto porque yo pienso que Estados Unidos no saca tanto con esta firma, la verdad. ¿Por qué llegar a este acuerdo con Ucrania? Precisamente con Ucrania, sobre la extracción, si no va a poder procesar esa materia prima. ¿De qué manera va a obtener ese rédito de billones, según anuncia el propio Trump? No queremos los minerales de tierras raras de Ucrania que obligarán a Estados Unidos a mantener un gasto y una defensa militar interminables. Tenemos muchos de nuestros propios minerales de tierras raras que podemos extraer aquí mismo, en nuestro país, lo que generará empleos y riqueza en Estados Unidos, pero el gobierno federal tiene que permitirlo. Bueno, les digo que yo no veo tanta ganancia para Estados Unidos como anuncia Trump, como tampoco lo veo para Zelensky. Y para que Zelensky, digámoslo así, dé palmas con las orejas, ¿no? Porque, para empezar, el acuerdo no habla de garantías de seguridad, que es lo que quiere, y no las tiene. Y porque, además, el líder del régimen kievita no solo ha vendido al mejor postor, fondos de inversión, Reino Unido y demás, ya lo hizo también con Europa, el presente del país, sino que con este acuerdo ha hipotecado su futuro hasta el infinito y más allá, pese a que se anuncie lo contrario, pese a decir que Ucrania tiene la sartén por el mango en las decisiones, que son soberanos, porque no es la realidad. No se dejen engañar, porque Estados Unidos va a tener una posición preferencial y porque Kiev ha cambiado las vidas de sus conciudadanos por un puñado de dólares, como la película de Clint Eastwood, ¿no?, por un contrato del que nadie sabe nada, porque ha convertido a sus ciudadanos en plenos esclavos de un gran latifundio, Ucrania, que va a servir para extraer minerales y otros recursos y que otros se enriquezcan a su costa, para usar sus tierras para las corporaciones extranjeras, porque ese documento expropia, y se lo digo en una palabra, expropia la soberanía de su pueblo, del pueblo ucraniano, pese a que se diga que no es así. Y todo eso por preservar el puesto de Zelensky, ¿verdad?, por seguir en el poder, pese a hacer desaparecer a Ucrania soberana como tal.
El acuerdo con los estadounidenses lo abarca absolutamente todo, es decir, todo el territorio, todos los yacimientos y todos los minerales. De este modo, Ucrania, un estado soberano que gestiona su propio territorio de forma independiente, ha sido degradada a una especie de mancha en el mapa y a un yacimiento de recursos naturales que pertenecen a Ucrania solo mientras se cumplan las cláusulas del acuerdo, la principal de las cuales es la cesión de una parte sustancial de la riqueza nacional en condiciones preferentes para los estadounidenses. Bueno, no quería dejarme en el tintero una idea antes de pasar a hablar con mis invitados de hoy, porque recordemos, por si no lo saben, que el conflicto continúa. Y que este contrato, se ha convertido para mí en una especie de trueque, como se hacía antiguamente, ¿verdad? En una especie de manera en la que Zelensky paga a Estados Unidos para poder continuar con una guerra en la que han muerto cientos y cientos de miles de ucranianos. Y yo pregunto, ¿ese era el objetivo? ¿Tener un acuerdo en el que te explotan? ¿Un acuerdo en el que te vendes para seguir destruyendo tu patria? ¿Por el que sigue muriendo gente? ¿Por el que se continúa el conflicto? Porque la cuestión es que parece que el líder de Kiev ha comprado una especie de permiso para seguir con esa locura, pero esta locura tiene precio de sangre. Sé por qué lo firmó. El señor Zelensky ha asegurado la continuación de la guerra. Le importa mucho que la guerra se mantenga y cree que este acuerdo, si lo firma, de alguna forma frenará los esfuerzos de paz de Estados Unidos que el presidente Trump ha expresado muy claramente desde el primer día que asumió el cargo. Bueno, y un apunte más, para apuntarles sobre lo gran, democrática y transparente que es Ucrania. ¿Creen ustedes que todos los políticos en ese país están a favor del acuerdo? ¿Lo creen de verdad? ¿Piensan que todos están contentos con la forma en la que se está vendiendo el país? Y voy a ir un poco más allá, como siempre. ¿Creen ustedes que les han facilitado ese acuerdo con Estados Unidos, ese texto? Porque si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se publican todas las partes del documento? ¿Por qué no conocer la totalidad de un dossier que va a marcar el futuro del país y que se presenta a la Rada, ¿no? Una Cámara que ha recibido incluso amenazas de Zelensky hacia aquellos que no vayan a votar a favor del documento. Pide que se le puedan denegar visados incluso de Estados Unidos. ¿Qué pasará con sus cuentas? Bueno, dejamos caer alguna amenaza, ¿no? Así velada a lo mafioso. Y me pregunto si es que Zelensky no se está quizá lavando las manos con este acuerdo que, recordemos, no ha firmado, lo ha hecho una de sus ministras. Y le estaría pasando la responsabilidad a los parlamentarios para irse de rositas por si en el futuro hay problemas. No creo que quienes hayan leído el acuerdo hayan entendido que se va a votar. No sabemos nada concreto. Nosotros, el Parlamento, tenemos que votar a favor de algo que no conocemos. Pues si no lo conoce ni una diputada, imagínense nosotros. Pero vamos a ir un poco más allá. De eso se trata el programa de hoy. Llega el momento de dar un repaso a cuáles son nuestras direcciones sociales. Saben que, aunque no ha habido programa la semana pasada, no les tenemos abandonados. Estamos a su disposición en el canal de Telegram. Hemos continuado con Zoom Plus. Pueden seguir mi cuenta a través de la red X o también, si quieren, la del programa, y se pueden suscribir con este código QR a nuestra plataforma de contacto, donde van a ver la reproducción de todos nuestros programas. Así que no hay excusa para perderse ni uno solo, ¿vale? Así que les esperamos. Bueno, vamos ya a analizar este documento que para mí tiene más incógnitas, como les digo, más sombras que luces. Tengo el placer de poder hablar con Manolo Monereo, analista político, y con Pascual Serrano, periodista y autor de Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo. Manolo, Pascual, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. La verdad que es un placer teneros porque tengo, como siempre, muchas preguntas. Y en este caso tengo preguntas, Pascual, muy claras. Este documento, como decía yo y estaba pensando, es como lo del contrato de Una noche en la ópera, de la parte contratante de la primera parte, que cada uno lo hace, esta parte no me gusta, esta sí, pero nosotros no vemos el documento por ninguna parte. Es decir, no se sabe muy bien al acuerdo que se ha llegado, aunque nos estén vendiendo tanto Trump como Zelensky, que es un éxito para cada uno de manera individual. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Yo creo que en estas negociaciones, como en los conflictos y en las guerras, siempre es muy importante para los que negocian dar la imagen de que ellos han salido ganando. Eso es comprensible, sobre todo cuando hay mucho público, cuando hay mucha audiencia, ¿no? Entonces, un poco es eso. Todas las partes dicen que han triunfado, que se han salido con la suya, que los suyos van a ganar, y es el modo de decirle a su audiencia, a sus votantes, en clave geopolítica, que yo soy el listo y yo lo he hecho muy bien y cualquier otro que hubiera estado en mi lugar no lo hubiera hecho tan bien como yo. Eso es muy de Trump, pero también de Zelensky. Escuchábamos las declaraciones de esta diputada ucraniana, Manolo, y ni tan siquiera ellos saben lo que tienen entre manos. Se ha publicado una parte de 3 documentos
no se saben muy bien los detalles, es un lenguaje que prácticamente, con todo el respeto, puede estar en chino, mandarín, incluso algunos juristas no saben ni cómo están los términos, y está todo de una manera muy, muy opaca, ¿no? Es la venta de humo que nos referimos, ¿no? Yo creo que se trata de lo que podríamos llamar un contrato en proceso, ¿no? Con Zelensky y con Donald Trump siempre hay que tener en cuenta la realidad y luego cómo se vende la realidad. Son dos actores que actúan permanentemente y cuya estrategia política siempre es comunicacional y publicitaria. Y por lo tanto, con ellos siempre hay que tener mucho cuidado por lo que podríamos llamar la letra pequeña. Estamos ante un contrato en diferido o un contrato en proceso donde nos van señalando partes y donde van ocultando otras partes y no sabemos si habrá alguna parte derivadamente ya secreta, sin ningún tipo de posibilidad de conocerla en el futuro. ¿El problema cuál es? Son dos problemas. Uno es la deuda y, en segundo lugar, lo que podemos llamar el proceso de paz o el proceso contra la paz en Ucrania. Lo de la deuda es muy importante para Donald Trump, que es cómo se va a cobrar la deuda de la enorme inversión económica, político-militar y técnico-militar que han hecho los Estados Unidos en Ucrania. Y saben que tienen que cobrarla. El problema es que eso no lo puede reconocer Zelensky. Y por lo tanto hay un juego que es ver qué posibilidades de negocio hay en un futuro para poder de una u otra manera cobrarse la deuda y, por otro lado, sacar cuantiosos beneficios para las empresas norteamericanas de las riquezas de Ucrania. Estamos ante una maniobra, Javier, neocolonial. Eso es lo que quería hablar, porque a mí esto me suena, no sé, Pascual, me suena, yo hablaba antes de que Ucrania ha perdido toda la soberanía, ya la ha perdido desde hace mucho tiempo. Pero con esto es que a mí me recuerda lo de los grandes latifundios a unas explotaciones de, bueno, nosotros venimos aquí, vamos a sacar lo que queramos, lo de la Edad Media. Hemos tenido además el programa del tecnofeudalismo esta semana y me recordaba a los grandes señores y, bueno, te vamos a permitir que tú saques algo de aquí, aunque diga Ucrania que tiene la soberanía, pero Estados Unidos prácticamente tiene como una especie de monopolio y es una manera colonial. Y repito, como ha dicho Manolo, y hemos tenido la oportunidad de hablar, Pascual, esto se produce, es un contrato que se produce en medio de un conflicto, que no nos olvidemos, que es una especie de ocupación. Claro, es que fíjate que independiente de lo que diga ese contrato, ya el concepto mismo de firmarlo ya es perverso. O sea, y el símil para mí sería, por simplificar, o sea, imagínate un señor que tiene un campo de patatas y que en sus fronteras del campo con el vecino de al lado, ahí tiene un conflicto fronterizo sobre el campo de patatas. Entonces decide que para defenderse del conflicto con el vecino llama a un tercero al que le ofrece toda la producción de patatas. A cambio de eso, ese señor, ese tercero, va a defender tu campo de la apropiación del vecino, ¿no? Es decir, es evidente que es absurdo. Es decir, le has dado toda tu producción que tú supuestamente estabas protegiendo, se la ha dado a un tercero para poder decir que ya no me la va a quitar el segundo, ¿no? Es decir, un poco es eso lo que sucede. Es decir, pierdes toda tu soberanía, pierdes tus recursos naturales y todo bajo el discurso de que tú estás ahí de presidente y estás en una guerra y tus ciudadanos se están muriendo porque estás defendiendo la soberanía, que es la soberanía de unas tierras que se las acabas de dar a Trump. Sí, porque es que la soberanía de las tierras es que parece que se la ha quitado de las manos. Es que es, como decía Manolo, una especie de colonialismo. Y decía yo que nadie gana porque hay un apunte muy claro. Aquí las garantías de seguridad no aparecen por ningún lado. Esto es como lo del meme que nos llega a los móviles. No sé si te ha llegado, Manolo. ¿Dónde está la garantía de seguridad? Que yo no la veo por ninguna parte. Y se pone así a mirar un tipo para un lado y para otro. Eso, por un lado, que es lo primordial. Y por otro, es que Donald Trump lo que quiere es, bueno, nosotros vamos a quedar bien con Ucrania para que vean que estamos con ellos, pero mientras nos estamos como medio marchando, pero nos quedamos aquí para que no se quede todo esto en la Unión Europea, porque recordemos que en el 2021 hay un contrato con este tipo de tierras o de extracción de minerales, etcétera, etcétera, entre la Unión Europea y Ucrania. Y no quiere quedarse sin el pastel. Es decir, que a la Unión Europea en Ucrania tampoco se lo deja fácil Donald Trump. Son dos apuntes que sí me parecen importantes, Manolo. Sí, efectivamente. Y seguramente hay hasta un tercer actor más, que es Gran Bretaña, que debe tener ya alguna que otra estrategia adecuada
para ellos mismos aprovechar los recursos frente a Estados Unidos. Tenía justo cuando estaba, perdona Manolo que te corte, cuando estaba juramentando Donald Trump, se estaba firmando prácticamente ese acuerdo por los 100 años, ¿no? Para el tema de minerales, de recursos y bueno, vamos, seremos amigos, como decía yo, hasta el infinito y más allá, ¿no? El Reino Unido, como siempre, emponzoñando el tema. Es que la parte contratante de la parte contratante se da en un contexto que sería la siguiente. ¿Qué se consigue con este supuesto acuerdo que todavía no conocemos realmente? Lo que se consigue es continuar la guerra y lo que se consigue es neutralizar los procesos de paz o intentar neutralizar el proceso de paz que de una u otra manera están negociando entre Rusia y Estados Unidos. Y eso es muy importante porque hay aquí tres actores decisivos que están interviniendo activamente en lo que yo llamo una coalición negativa, una coalición contra la paz, que es por un lado la Unión Europea, por otro lado claramente Zelensky y por otro lado Gran Bretaña, que está en los dos lados. Es decir, es Gran Bretaña la que está dirigiendo al personaje más o menos histriónico de Zelensky, le está dando las pistas fundamentales y está dirigiéndolo en el sentido de moverse en una dirección que neutralice los esfuerzos de paz que está haciendo o que puede hacer Rusia y Estados Unidos y sobre todo continuar con la guerra. Claro. El problema es por qué quieren continuar con la guerra. Es que esto es como hablábamos en redacción, casi siempre con el equipo. No puede ser juez y parte, es decir, es igual que Estados Unidos que quiere ser un mediador cuando se sigue otorgando ayuda o cuando se sigue realizando este tipo de acuerdos. Y sobre todo, y escuchábamos al mandatario eslovaco decir, se ha comprado, con este contrato, se ha comprado, digamos, el beneplácito de continuar con esta guerra, Pascual. Es que no nos podemos olvidar que esto no se detiene. ¿Y quién no lo quiere detener? Pues alguien que se quiere perpetuar en el poder. Y en este caso, Zelensky, que quizá le están soplando, como dice Manolo, la oreja, ¿no? Y esta coalición ahora... digámoslo así, Francia, Reino Unido, Alemania incluso, que se muestra muy, muy beligerante, lo que quieren es entorpecer todo esto porque se quieren agarrar al clavo ardiendo de seguir hablando de esta economía de guerra, de seguir intentando sacar todo lo que puedan de Ucrania, que sigue diciendo que es muy, muy soberana, pero es que nanay, es que naranjas de la China, es que no hay nada de soberanía ahora mismo en Ucrania y no hay nada de potestad sobre lo poco que pueda quedarse, es que no se ha vendido ya hasta las pestañas, Pascual. Sí, bueno, yo creo que estamos ante el claro saqueo del perdidor, ¿no? Es decir, es como una especie de hienas, es decir, que ven el árbol caído y intentan a ver lo que les toca ahí, ¿no? Es decir, si avanzan terreno frente a Rusia, les viene bien, y si ven que se pierde, pues intentan recoger un poco los restos. Fíjate que el concepto histórico de invasión ya no funciona así, es decir, ya no se invade un país y se ocupa su terreno, que eso es muy difícil de materializarlo, ni siquiera Estados Unidos lo pudo hacer en Irak o en Afganistán. Es decir, ahora lo que se hace es colonizar económicamente un país y quedarse con sus recursos sin necesidad de invadirlo metro por metro con marines y con ejército, ¿no? De tal manera que lo que te hace pensar es que la verdadera invasión de Ucrania es esta que estamos viendo, si de verdad ese contrato es como dice Trump, es decir, el de quedarse con las tierras. Es que habría que preguntar, te vuelvo a preguntar, Pascual, o te vuelvo a comentar, es que habría que preguntarse realmente, cuando se habla de invasión, etcétera, etcétera, como está diciendo, ¿cuál es la invasión que ha habido en Ucrania? ¿Cuál es la invasión que ha habido de todas sus instituciones? La invasión que ha habido en la mente de las gentes, la invasión que ha habido a nivel económico. Y este es el culmen, esta es la guinda del pastel que culmina todo lo que se está haciendo. Fondos de inversión, contratos ocultos, una hipoteca de un país que ya no puede sobrevivir más. Y luego se dice que Ucrania, o decía Zelensky, no debe nada a nadie. Y eso es absolutamente mentira. Ahora mismo está ocupada, pero ocupada por aquellos que le han metido en el conflicto. Pascual. Sí, efectivamente. Quien ha ocupado Kiev es Trump, ¿no? Es decir, con este acuerdo. Ellos son los que han ocupado Kiev, violando toda la soberanía y violando todo el derecho internacional. Y digo violando porque además es muy discutible, si ya partimos de discutir la legitimidad de Zelensky como presidente de Ucrania, imagínate qué legitimidad puede tener en esta coyuntura, en este contexto, un gobierno, es decir, que no ha pasado por las urnas, un parlamento diezmado en el que prácticamente todos los partidos de la oposición están perseguidos o prohibidos,
Imagínate qué mecanismos de control judicial o de control de tesorería o de control jurídico puede tener ese gobierno como para que un contrato de esta índole cumpla todos los procedimientos habría que ver esto, como se suele decir, es que lo que vaya a firmar ahora mismo Zelensky tiene menos legitimidad, que como se suele decir, que un duro, ¿no? O que una peseta con dos caras, ¿no? Es decir, es que es más falso absolutamente que eso. Y me gustaba, Manolo, lo que apuntabas, porque hay que contextualizar que todavía seguimos en la guerra y que este contrato, de los beneficios que se saque, es decir, que dice que no vamos a obtener billones, no, se nos va a pagar la deuda, que citabas antes el tema de lo de la deuda de Trump. Los beneficios que vaya a sacar Ucrania se van a destinar, yo creo que todos, no van a ir ni tan siquiera a fondos o arcas para una reconstrucción del país, que no se va a permitir, dice, a los enemigos del país ayudar a la reconstrucción, sino que va a ir además para más material bélico, para continuar con esta economía de guerra, para seguir continuando y retroalimentando todo esto. ¿Y a quién se lo va a comprar o quién se lo va a dar? A la OTAN y por ende a Estados Unidos, ¿no? Que es de lo que se trata. Es quizá la argolla que tiene o que ha tendido Donald Trump, en este caso a Zelensky, le ha puesto en la nariz esa argolla y sobre todo le sirve para decirle pues a sus votantes o a los estadounidenses, tranquilos que ya no vais a poner ni un duro más, ¿no? Es lo que yo pienso. Manolo. Es que esto tiene consecuencias. Es que la consecuencia ya la estamos viendo en la actitud de Zelensky, que se ha permitido el lujo de amenazar no ya a Rusia, sino a los jefes de gobierno, empezando por Xi Jinping, que van al acto de conmemoración del aniversario de la liberación, y por otro lado, justificar públicamente la necesidad de seguir haciendo prácticas terroristas y matar generales rusos. Es decir, lo que estamos viendo es que este tipo de negociaciones neutralizan las posibilidades de la paz y, por otro lado, hacen que los sectores más duros, más belicistas, tengan un gran protagonismo. Lo que hace, por eso hablo mucho de Gran Bretaña, porque ellos son los que están navegando en este proceloso mal. Y sobre todo con una idea, que es la idea de fondo que siempre se oculta, que es que para Donald Trump la salida a la crisis de la nación norteamericana pasa por lo que yo llamaría un gigantesco proceso de acumulación por desposesión. Es decir, lo que necesita Estados Unidos para salir de su crisis es un gigantesco proceso de desposesión de recursos, bienes materiales, mercancías y bienes humanos a favor de Estados Unidos. Y esa situación hace que las políticas de Donald Trump tengan siempre, como diría, distintas lecturas y distintas posibilidades, y al final lo que nos podemos encontrar es que el proceso de paz se bloquea y lo que vamos a tener no es otra cosa que una escalada. Y yo creo que es lo que está jugando en este momento tanto Zelensky como Gran Bretaña y la Unión Europea. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que desde luego en estos días que se conmemora, en concreto el próximo viernes, el 9 de mayo, el Día de la Victoria, no tengamos que lamentar ningún tipo de ataques como estamos viendo, ni ningún tipo de intentonas. Y vamos a ver qué es lo que sucede con este contrato que, como sigo diciendo, para mí, o sea, me parece todo un misterio, ¿no? Como dice el célebre Iker Jiménez, bienvenidos a la nave del misterio. Pues es que esto es una auténtica nave del misterio que no sabemos muy bien qué es lo que esconde, y ni tan siquiera creo que lo vayamos a saber. Veremos en el futuro si esa hipoteca no le sale muy cara a Ucrania, aunque yo creo que ya lo está pagando. Manolo Pascual, un placer de verdad haber vuelto a estar con vosotros, y de verdad que ha sido a gusto tener programas y sacar a la luz este tipo de cuestiones que pues yo creo que ningún medio excepto este analiza de esta manera, y con don grandes como vosotros. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, voy a terminar el programa de hoy reiterando que esto... Lo del contrato nos lo pueden vender de diferentes maneras. Que se puede decir que el documento es la panacea para Ucrania. Que Trump cumple una promesa. Que todos van a ser ricos. Que todos son independientes, soberanos, que son los reyes, vamos. Que todos tienen una enorme potestad. Pero la realidad es que es humo. Humo, en primer lugar, que oculta el propio contrato. Humo que oculta las intenciones de Zelensky de lavarse las manos y de ganar tiempo en su batalla particular para mantenerse en el poder mientras la guerra continúe y sigue muriendo gente. Humo que nos ofrece Trump sobre que esto lo ha conseguido para paliar los miles de millones que tiró el retrete ucraniano Biden. Y humo que oculta las vergüenzas de ambos. Pero si disipamos
hacemos así, disipamos esa cortina de humo, nos daremos cuenta de que cada parte mira por sus intereses. Y se llega a este acuerdo para hacer una especie de huida hacia adelante. Todos mienten y nadie concreta. Todo oculto y nada se sabe. Que salga a la luz. Todo está en el aire. Solo hay una cosa segura. La guerra continúa, como hemos dicho. Trump no la está frenando, pero debe vender alguna victoria. Y mientras, Zelensky a lo suyo. Que no les engañen. Parece que hemos vuelto con fuerza. Que no les engañen, que es pura política comercial en la que un país ya ha sido vendido hasta el final de sus días. Y lo siento por los ucranianos, que hoy han sido convertidos, aunque ya lo llevan siendo, en esclavos de una deuda cuyos acreedores han provocado, engañándoles con ser ricos en democracia, en derechos, en libertades, lejos de Rusia, en soberanía. Pero de eso, de esas promesas, ¿qué es lo que queda? Yo creo que lo saben. Humo. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.